Bien, entonces como te decía, Leli, vamos a tratar de hacer un poco amena, sin tantas complicaciones, esta parte complementaria de la materia de la metodología de la investigación. Entonces, estamos de alguna... Ay, 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 no se quiere mover ahora esta cosa, pues, ahí ya está. Entonces, una de las primeras preguntas que todos nos debemos de hacer es, ¿qué es la ciencia? Y tú pudieras preguntar, por ejemplo, ¿pero qué tiene que ver la ciencia con la metodología? Ok, la metodología de la investigación se basa en principios elementales de la ciencia, pero también se basa en cuestiones muy prácticas. Entonces, por eso es importante nosotros referenciar lo que es la ciencia. Y la ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables que nos puedan, mediante la observación y la experimentación, tratar de ayudarnos a encontrar explicaciones, principios, causas y formulación de un problema, que este problema nosotros le vamos a llamar hipótesis. Pero no solamente es esto, también debe de tener un uso adecuado o apropiado, esta investigación o esta metodología o lo que es la ciencia. Y entonces a Ujú. toda esta parte que nosotros la vamos a llamar de manera sistematizada el conocimiento, pues lo vamos a enfocar al objeto de estudio de un problema. Regresándome tantito al ejemplo que yo te invitaba como ese Ujú. ejemplo de que tú tienes que hacer una buena selección. Y la selección, yo te aseguro que vas a tratar de no equivocarte. ¿Por qué? Porque no puedes poner en riesgo lo poco o lo mucho que has logrado hasta ahorita. Porque si tú Ujú. pones en riesgo, pues vas a perder mucho más. Entonces, por eso lo vas a pensar 2 o 3 veces. Si alguien te invitara a salir, por supuesto que lo vas a pensar. Lo primero que te va a interesar a saber es cuál es su pretensión o cuáles son sus intenciones. Y en cuanto tú te des cuenta que su intención va por otro lado, lo primero que tú le vas a decir es, ¿sabes qué? No me interesa. ¿Por qué? Porque Ujú. estoy dedicado a mí y a mi pequeño y a lo que tenga yo que hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, bueno. Entonces, pues ya tenemos aquí 2 cuadros. Estos 2 cuadros nos habla de algo que se le llama enfoque estático, que es algo que no se mueve, y tenemos lo que es el enfoque dinámico, que es lo que todos los días se está moviendo. Entonces, el primero nos habla de una descripción de la parte objetiva y racional del universo, pero en un segundo término también nos menciona las formas de explicar los fenómenos que nosotros observamos. El tercer punto es que descubre hechos y los agrega al conjunto de la información que ya existe, a diferencia del enfoque dinámico, que es una actividad que hace el científico. Tú has de pensar que el abogado no es científico, sí es científico porque todo el tiempo se la pasa investigando, todo el tiempo se la pasa leyendo, todo el tiempo está buscando información en las leyes. Ok, entonces significa que el estado del conocimiento es la base para incrementar la teoría y la investigación científica. ¿Hasta aquí vamos bien, Lili? Ujú. Ok, pasamos a esta lámina que se llama características de la ciencia. Las características de la ciencia, nosotros vemos 5 apartados del lado izquierdo y cada uno con su respecto. Está en la misma del principio, en la uno. Esta está en la 1. Dame un Ajá. segundo, dame un segundo. Déjame ver, porque aquí yo tengo una cosa. Déjame ver qué. Ok, entonces decía yo, Lee, en las características de la ciencia, nosotros tenemos 5 apartados. Estos 5 apartados, nosotros los vamos a nombrar objetiva o objetivo, emplea mediciones, persigue la generalización, se corrige a sí misma y, sobre todo, es sistematizada. La primera de ellas, no se contamina de prejuicios, gustos o preferencias o religiones. De ahí la frase que la ciencia no se lleva con la religión. La segunda, evita ambigüedades, mucho, poco, suficiente. Los números por sí solos no tienen sentido. Es decir, ya tenemos los números, les tenemos que dar un uso para que ese uso nos dé una utilidad o nos dé un resultado, muy semejante Ujú. con la ciencia. La número 3, permite predecir antes de conocer, pretende llevar al futuro el conocimiento de los fenómenos observados. De esto se trata. La número 4, el conocimiento brindado por la ciencia nunca es definitivo. Al contestar una pregunta, plantea muchos más. Esta es una de las metodologías más antiguas de la historia. Ujú. ¿Has oído hablar de Platón, de Sócrates, de Aristóteles? Sí. Ellos ya hacían esto. Ellos hacían una pregunta y la respuesta daba pie para más preguntas. Ok, la Ujú. última. Procede con orden y materia lógica, se apoya en el método científico y metodológico. Sí, es decir,
debe de haber congruencia. Que la congruencia es, ¿esto que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? Si es correcto, continúo. Si es incorrecto, me detengo y entonces paso a otro punto. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ahí está la siguiente lámina. Y la siguiente lámina viene una pregunta. ¿Qué es investigar? Se quedó en la misma. Otra vez, no se quiso mover. Permíteme tantito. Ah, qué caray. No se quiso mover. Voy a pasar en grande. Yo espero que ya sin problema se vea. Tú me dices si ya se ve ahí la pantalla normal. Sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno. Entonces, en esta pantalla, nosotros estamos viendo algo que se le llama estructura del proceso de investigación. La estructura del proceso de investigación comienza a integrarse de determinación del tema, la información del tema, de la interpretación de la información, de la explicación y de las conclusiones. Si tú ves, son 5 pasos muy determinantes, y todos tienen congruencia, todos tienen congruencia, pero no es suficiente, porque estamos hablando de una hipótesis inicial. Estamos hablando de una observación directa, pero al mismo tiempo de documentos. Y entonces pasamos a algo que se le llama acumulación, clasificación y selección, que se acompaña de elección de métodos y al mismo tiempo elección de técnicas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue algo que nosotros le vamos a llamar hipótesis de desarrollo o modelos o ya las llamadas teorías. Bueno, entonces si es así, estamos hablando que estamos verificando de que la información que nosotros recopilamos o de lo que desarrollamos, si la propuesta, la sugerencia que nosotros estamos haciendo para resolver el problema, se confirma, entonces queda verificada la hipótesis y se cumple la llamada enseñanza y por lo tanto la aplicación de esta. Pasamos a la siguiente lámina y la siguiente lámina se llama elementos del proceso de investigación. Los elementos del proceso de investigación, retomamos el Se concepto. quedó en la misma. Ok, sea qué cosas, no se quiso mover. Ave María Purísima, espérame tantito, pues, no puede ser posible. Qué cosas. Bueno, así pasa con la tecnología, pero eso tiene solución. Lo hacemos de manera manual. Nos pasamos a la lámina 8 y entonces la lámina 8 nos dice, déjame moverle de aquí esto. Lo cerramos, ya está. Elementos del proceso de investigación es retomar el concepto de ciencia, la utilización de la ciencia para llegar al conocimiento teórico. Y esto siempre se va a acompañar de técnicas y de método. Bueno, entonces pasamos a la siguiente lámina. Y la siguiente lámina nos está hablando de qué es una técnica. Una técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se reconoce el camino de la investigación, que es el llamado método. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es el método? Etimológicamente la palabra método proviene del término griego. El término griego, ¿qué significa? Metodus, que significa camino hacia algo. Es el camino más adecuado para lograr un fin determinado. Y este fin determinado, por supuesto, ¿qué es lo que lleva? Lleva lo que es la llamada investigación y el objeto de investigación. Dame un segundo, no seas malita, dame un segundo, por favor. Ok, dejo de compartir. Nada más dame un segundo, por favor. No se los compartimos. Ok, la pregunta número 2 dice, ¿por qué? Y aquí se habla de se quiere conocer. Es igual a motivación más condicionamientos personales. Ejemplo, ¿por qué estás estudiando solamente tú o por qué estás tú solita en esta sesión? ¿Por qué lo estás? Pues porque mis compañeras no pudieron tomar la clase. Pero en este caso, de manera personal en ti, ¿tú por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Pues como lo dije hace rato, para aprender más. Para aprender más. Entonces aquí te lo dice, quieres conocer. Y si te das cuenta, quieres conocer, se confirma con la primera pregunta. ¿Qué? Igual que dice si quiere conocer.
Pero la tercera pregunta dice, ¿para qué? Entonces nos está una vez más reafirmando para que no se nos olvide que queremos conocer. La cuarta pregunta es lo mismo, reafirma por qué queremos conocer. ¿Me explico? Es Ujú, decir, estas preguntas son las preguntas más básicas para todas las materias y para todas las carreras. ¿Qué ujú, estoy estudiando? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy estudiando y cómo lo voy a hacer? Ahora, en el trabajo es lo mismo. ¿Qué voy a hacer para tener un ingreso? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, si ves una vez más, se reafirma, se confirma. La metodología de la investigación aplica en toda la vida de todas las personas, en todas las actividades. Nada más que ujú. regularmente nosotros lo hacemos de la forma académica porque eso nos lleva a una profesionalización más de lo que estamos haciendo. Paso a la 10ª lámina. Y estamos hablando de un método científico. Y dice, está destinado a explicar fenómenos, a establecer relaciones entre los hechos y anunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con esos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Y dice el segundo párrafo, la teoría o conocimiento científico es el conjunto de conceptos o categorías para explicar objetivamente la realidad y solucionar problemas específicos. Me paso a la lámina que sigue y estamos hablando de los llamados elementos del método científico. Y los elementos del método científico es lo que vengo comentando, pero de una forma más amplia. Y en esa forma amplia tenemos 8 apartados. Primero de ellos, la observación. El segundo, la elección del tema. El tercero, la búsqueda de la información. El cuarto, el planteamiento del problema. El quinto es la hipótesis. El sexto es el objetivo de la investigación. El 7 es el esquema preliminar de trabajo y el 8 es el cronograma de actividades. Esto que te estoy mostrando son los requisitos sobre los que nosotros nos guiamos para hacer una tesis, Liliana. O Ujú, sea, tu tesis tiene que cubrir estos aspectos o estos requisitos, tu tesis, ¿sí? Este es un ujú. ejemplo, aclaro, este es un ejemplo. Me voy a la última. La última lámina nos dice clasificación cronológica de la información. ¿Por qué puse esta lámina? Porque es muy importante que todos los que realizamos o llevamos a cabo un estudio, cualquiera que sea, debemos de tomar en cuenta que toda la información que nosotros consultemos, primero, no sea información desconocida, no Ujú, sea información creada de algo que nosotros realmente no estamos seguros si es o no lo es. Pero no solamente es eso, sino que también es que de esa información nosotros tenemos que hacer una selección y debemos de conocer de dónde podemos obtener estas informaciones. A esto se le ujú, llama fuentes de información. Y entonces entre las fuentes de información tenemos los documentos, tenemos las llamadas descripciones, las llamadas interpretaciones y tenemos los datos. Pero también es importante que nosotros tengamos en esta información algo que se llama estructural o coyuntural. Es decir, ¿es esencia de la información para lo que vamos a hacer? Sí. O solamente es una parte complementaria a lo que ya existe. Y de ahí estaríamos pasando a la llamada información del futuro, en este caso prospectiva. ¿Cuál es esta? Estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de estadísticas y estamos hablando de lo que la gente puede interpretar, porque todo mundo podemos interpretar algo diferente. Dejo de compartir con ustedes y entonces vamos a pasar a lo siguiente.